Y defraudar la hacienda pública. Híjole, lo que pasa es que el presidente tiene su propia visión de la ley. Pues, ¿qué le digo? Que no le vengan a él con que la ley es la ley. Lo de ayer es un fracaso, es enterrar la reforma penal fiscal del 2019, que por un error de contabilidad podía meter al bote a gente y la podía tratar como si fuera el Chapo Guzmán. Es inconstitucional, tardó bastante en llegar esto, pero es inconstitucional, no el delito, la prisión preventiva por el delito. Eso es lo que, o sea, ni siquiera es que hayan tumbado todo, lo que es inconstitucional, no, ni siquiera es el delito, es la prisión preventiva, es que te metan al bote y ya luego averiguan si eras o no eras culpable. Salvador Mejía, tú eres experto en estos temas, te saludo con mucho gusto. ¿Qué opinión te merece lo votado ayer por el ministro Saldívar, por la Corte, lo que está diciendo el presidente? También anda un poco enojado. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Pues sí, el presidente creo que está haciendo coraje en viernes, Luis, eso no puede ser bueno. ¿Qué opino? Luis, creo que la ley y que la justicia por encima de la ley puede llegar a ser tan importante que a veces es mejor que no sea explicada por un abogado, que sea explicada en términos simples y llanos. Entonces, déjame hacer un ejercicio. Sí, la prisión preventiva oficiosa, lo único que implica para que el auditorio se meta de fondo, prácticamente al fondo de esto, implica que mientras que la autoridad le hace, la Fiscalía General de la República te acusa y logra acreditar que tú eres un malandro hecho y derecho, te vas a ir a la cárcel. Y te vas a tener que defender desde la cárcel con todo lo que hay en contra tuyo al estar recluido lejos de tu familia, de tu centro de trabajo. Y si al final del proceso judicial tú ganas, pues bueno, ya ganaste, pero te pudiste haber aventado X años en la cárcel. Es decir, fiscalías flojas. Lo único que logra la prisión preventiva oficiosa es transformarse en una herramienta de control político, y perdóneme Luis, pero así lo hemos visto durante muchas presidencias, pero en este sexenio con la famosa reforma penal fiscal que tú mencionabas, que se dio en 2009, gracias a la mayoría de Morena y gracias al senador Armenta, el fiel escudero de quien ahora se está constituyendo como pues un paladín, un objetivo de la oposición, como lo es el senador Ricardo Monreal, que él empujó desde el Senado toda esta modificación a diversas leyes. Con esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró generar terror dentro de los empresarios para poder recaudar dinero. Eso es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué ocurrió? Que los ministros y las ministras, liderados por el presidente Saldívar, dijeron, no le vamos a entrar al fondo, es decir, la prisión preventiva va a seguir ¿para quién? Pues para el pobre ciudadano de a pie, que no tiene para contratar a un buen abogado, pero sí se metieron, y fíjate qué interesante, Luis, sí decidieron meterse a la parte de los delitos fiscales, y como bien dices, al eliminar a los delitos de defraudación en los supuestos de prisión preventiva oficiosa, lo que van a lograr no es que ya no los acusen. Ahí está la portada de hoy del periódico, ¿quién fue? La Jornada. De la Jornada, el cartón del Fisgón. Diciendo, ya le están dando todo a los factureros. No es cierto, simplemente la Fiscalía lo que va a tener que hacer es demostrarle, acreditarle a un juez que el acusado, y por ahí te dio la cifra de la ministra Loreta Ortiz, tan solo la FGR solamente ha podido meter en prisión a 12 personas por delitos de factureros. Ahora la Fiscalía, Luis, lo que va a tener que hacer es simple y sencillamente acreditar que sus investigaciones tienen fondo. ¿Qué ocurrió, Luis? De fondo, ¿qué ocurrió? Yo creo que tal vez, y solo tal vez, habría que decir que lo que vimos ayer en la Corte puede ser que los ministros y las ministras, liderados por Saldívar, nos devolvieron a ti y a mí, a todos los que te escuchan, la posibilidad de volver a defendernos en un tribunal, porque teníamos terror. Los empresarios con quienes yo llegué a platicar, o mis amigos, mis colegas, abogados, o mis amigos contadores y contadoras, que platicaban con clientes que tenían algún problema fiscal, estaban aterrorizados porque no iban a poder defenderse. Y esto es entendible, Luis, porque sí, el SAT se portó bastante gandalla, hay que decirlo,
pero desde la Procuraduría Fiscal de la Federación, que estaba manejada antes por Mr. Quiera en orden de aprehensión o línea de captura, que lanzaban auténticos misiles dirigidos a mermar la confianza. Entonces, lo que hacías era, yo no quiero tener problemas y te pago lo que tú me digas y no me voy a juicio. Lo que creo que el ministro Saldívar y el resto de los ministros hicieron ayer fue devolvernos a ti, a mí y a todos la posibilidad de que si el SAT dice, tú cometiste un delito de carácter fiscal, yo pueda defenderme en tribunales, tal y como lo marca la Constitución, aunque creo que eso al presidente Luis no le está gustando mucho. Y me preocupa también que se quieran meter los ministros pro 4T a decir que todo este asunto tiene que ver con el combate al lavado de dinero, al grupo de, cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional, y eso solamente, Luis, es una simulación, porque desde el 2019 que lanzaron este andamiaje jurídico, pues ya lo dijo la ministra Ortiz, solamente hay 12 personas procesadas por la FGR en la cárcel por este tipo de delitos. Y también, Luis, yo te invitaría a que leyéramos, no el resolutivo final, bien complejo, de la hermenéutica jurídica, que leamos los argumentos de varios de los ministros. Y uno de los que más me gusta, Luis, es en el sentido de que bajo ninguna circunstancia los delitos fiscales son una amenaza para la seguridad nacional. Oye, ¿qué si es una amenaza, Luis? ¿Qué se te ocurre? A mí se me ocurre que te maten un general ahorita en Zacatecas. Eso podría ser un problema real, o que tengas fosas clandestinas que pululan en todo el territorio, o que tengas... Que sueltes a Ovidio. 100,000 desaparecidos, exacto, sí, o sea, quizá hay algunas otras cosas. Que estén robando gasolina, que quemen camiones, hay cosas que auténticamente sí son de seguridad nacional, pero esto al gobierno no le gusta. Es más, yo te invito también a que recuerdes que en la primera en la primera discusión que hubo de esto, el famoso subsecretario Mejía Verdeja salió a hacer una defensa absurda, sin sentido, de la prisión preventiva oficiosa. Cuando el señor ahora lo que se dedica es hacer hacer TikToks para su campaña, cuando le matan a un general de la Guardia Nacional. Seguridad nacional, ¿qué es? Que un cuate se meta a los registros del aeropuerto y arranque cables que creía que eran de cobre y nos quedemos sin sistema, o que hackeen el sistema, el software de sistema automatizado de Pemex. Hay cosas, Luis, que sí son de seguridad nacional. Un error contable no lo es. Y varios ministros así lo dijeron. Exacto. Es una exageración, es un fraude a la ley, están violando la Constitución. Con esto, querido Luis, yo creo que el ministro Saldívar y sus compañeras y compañeros ministros, en una pequeña parte, pero nos devolvieron la posibilidad de poder volver a defendernos en tribunales. Gracias, Salvador Mejía. Te seguimos en tus redes. Cualquier cosa, querido Luis, @ESMejía, y estamos a la orden. Es Salvador Mejía, especialista en temas anti-lavado de dinero, temas también de defraudaciones fiscales, etcétera. Hay que reconocer lo que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que reconocer incluso lo que hizo el mismo ministro presidente, Arturo Saldívar, que ha sido un férreo opositor al uso indiscriminado de prisión preventiva en este país. Porque seamos francos, en este país tú vas al bote si eres pobre. Tú vas al bote si no tienes cómo pagarle a un buen abogado. Pero si tienes recursos, difícilmente vas a pisar la cárcel. Y tú vas al bote sin una sentencia. O sea, igual tú no robaste nada, igual tú no hiciste nada, igual y tú no defraudaste a nadie. Pero se tarda unos 3, 4, 5, 10 años en probarlo, y son 3, 4, 5, 10 años que te la vives en el bote, que te la vives en la cárcel. Ayer así habló el ministro presidente Arturo Saldívar. Escuche.
La prisión preventiva oficiosa, termino, me parece abiertamente inconvencional, incompatible con el sistema de derechos, contraria al artículo 1 y se debe prevalecer la interpretación del principio pro persona como preferencia de normas e inaplicar esta figura que me parece que lastima de manera muy importante a nuestro país. Tocará algún día las fiscalías y los ministerios públicos acrediten y justifiquen cuando una persona tenga que estar con esta medida cautelar. Pues enhorabuena, una decisión valiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es menor a lo que votaron ayer, máxime, pues en un estado, en un gobierno, en un momento tan polarizado como el que vivimos en México,